Miren hacia arriba un momento y hagan un esfuerzo por olvidar todo lo que les vendieron sobre el horóscopo. Borren de la mente esas frases vacías de revista, esas promesas livianas sobre amores repentinos, dinero fácil o días favorables para firmar papeles. Lo que flota allá arriba, en la negrura inmensa, no es un pasatiempo inofensivo ni una colección de dibujos para decorar la noche. Habla susurros del pasado, y vengo a decirles que el cielo fue, mucho antes que templo y calendario, un archivo de heridas. Cada constelación es una cicatriz, cada luz es un testigo, cada figura trazada entre estrellas nació del miedo, de la sangre, de la ambición y del deseo feroz de encontrar sentido en medio del abismo. Antes de que existiera el mundo ordenado, antes de que los hombres supieran contar los meses o nombrar las estaciones, antes incluso de que el tiempo tuviera forma, solo existía el caos. Pero no lo imaginen como desorden doméstico ni como ruido sin importancia. El caos para los antiguos era un hueco inmenso, una grieta sin bordes, una oscuridad sin suelo ni techo. No había arriba, no había abajo, no había ley, no había refugio. La vida, en aquel vacío sin pulso, era apenas una posibilidad imposible. Y sin embargo, desde ese bostezo negro surgió la primera firmeza. Surgió Gea, no como mujer delicada ni como reina con corona, sino como tierra viva, como materia total, como el primer cuerpo capaz de sostener algo. Gea fue el suelo antes del suelo, la base sobre la que reposaría todo el drama del universo. En su soledad descomunal comenzó a dar forma a lo que no tenía forma. De sí misma levantó montañas, de sí misma soltó los mares, de sí misma alzó el gran techo. Urano, el cielo estrellado. Urano no era solo el azul lejano que vemos en las tardes serenas, era una presencia inmensa, cerrada, dominante. Se tendió sobre Gea como una bóveda viva, cubriéndola por completo. Y en aquel abrazo total no había espacio para el aire ni para el crecimiento. La tierra y el cielo permanecían pegados, sellados en una unión sofocante. Allí, donde aún no podía respirar ninguna criatura, empezó la primera tragedia sagrada. Porque Urano, señor del firmamento, no solo cubría, también temía. Cada hijo que Gea engendraba, él lo rechazaba. Los devolvía al vientre oscuro de su madre, los encerraba en las profundidades, negándoles la luz por miedo a ser reemplazado. Así comenzó la primera tiranía. No con gritos ni trompetas, sino con peso, con opresión, con el horror de impedir que lo nuevo naciera. Gea, hinchada de dolor y de furia antigua, comprendió que el orden no llegaría por bondad, tendría que ser arrancado. En lo más hondo de sí, forjó una hoja dura y fría, un filo nacido de la necesidad. Luego llamó a sus hijos y les pidió lo impensable, alzarse contra su padre. Todos temblaron, todos retrocedieron, todos menos uno. Cronos, el más joven, el más astuto, el más silencioso. Esperó la noche. Esperó el instante en que Urano descendía otra vez sobre Gea con su poder intacto. Entonces salió de la sombra y asestó el golpe. Aquel acto brutal no fue solo un crimen familiar, fue la gran separación, el momento en que el cielo se apartó por fin de la tierra, el nacimiento del espacio, el comienzo del aire, la apertura del escenario donde más tarde surgirían los hombres, las bestias, las ciudades y las preguntas. Y aún más, fue el nacimiento del tiempo. Con Cronos, las cosas ya no quedaron suspendidas en una eternidad inmóvil. Desde ese momento, todo tendría inicio, auge y final. La sangre de Urano cayó sobre Gea y de ella nacieron fuerzas oscuras, hijas del agravio y la venganza. Pero hubo también otra consecuencia, más extraña, más hermosa y más cruel. Cuando parte de aquel dios herido cayó al mar, la espuma dio a luz a Afrodita. Así, en la lógica terrible de los mitos, la belleza nació de la violencia. El amor emergió de una mutilación. Y el cielo, humillado y distante, se retiró para siempre a las alturas. Cronos ocupó el trono del cosmos. Los titanes repartieron las funciones de la realidad. Todo pareció entrar en una etapa de estructura severa, pero el precio ya estaba escrito. Quien toma el poder por miedo a ser destronado,
termina viviendo devorado por ese mismo miedo. Así comenzó la gran rueda del destino. Así nació la sospecha, la herencia del terror, la idea de que todo soberano mira a sus hijos como posibles enemigos. Mientras tanto, arriba, el firmamento empezaba a llenarse de signos. Las estrellas, para los antiguos, no eran rocas ardientes perdidas en la distancia. Eran ojos, eran centinelas, eran marcas vivas en la piel del cielo. Antes de templos, antes de libros, antes de plegarias ordenadas, ya estaba allí el mensaje nocturno. Los primeros humanos levantaron la mirada y comprendieron algo decisivo. Aquellas luces no cambiaban al azar. Había ritmo, había dibujo, había ley. Ese descubrimiento fue una rebelión contra el terror. Un pastor, solo en la colina, pudo notar que ciertas estrellas regresaban antes de la lluvia, que otras anunciaban frío, que otras guiaban al rebaño en la noche cerrada. Así nació la observación. Así nació el primer diálogo entre lo mortal y lo eterno. Mucho después llegarían pensadores a medir, comparar y calcular. Pero antes que el saber, vino la necesidad de sobrevivir. Antes que la teoría, el temblor del hombre frente a la oscuridad. Los griegos miraron el cielo y no vieron solo formas bellas. Vieron ejemplos, vieron juicios, vieron advertencias. El firmamento se convirtió en una enciclopedia moral abierta para todos. El rey y el esclavo podían leer la misma lección. La vanidad, el coraje, el exceso, la lealtad, la locura, la prudencia, todo estaba escrito allá arriba con fuego frío. Por eso el círculo del zodíaco no fue, en su origen, un juego ligero. Fue una rueda del alma, una marcha de la conciencia a través de símbolos vivos. Cada estación del cielo representaba una prueba. Cada figura hablaba de un impulso interior, la fuerza de nacer, el hambre de poseer, la mente partida, el refugio del origen, el brillo del orgullo, la disciplina del servicio, la justicia del equilibrio, la noche del cambio, la búsqueda de sentido, la subida ardua, la visión del porvenir, la disolución final. Habla susurros del pasado y les aseguro algo. Para entender quiénes somos ahora, primero debemos escuchar lo que vieron nuestros antepasados cuando alzaron la vista y descubrieron que el universo no guardaba silencio. Las estrellas no estaban allí solo para adornar la noche. Estaban allí para contar una historia que empezó antes del hombre y que todavía sigue respirando sobre nuestras cabezas. Y entre todas esas marcas, la primera en abrir la rueda no fue una reina, ni un sabio, ni un juez. Fue un carnero de oro que descendió del cielo como una llamarada viva. Habla susurros del pasado, y ahora la rueda abandona el peso fecundo de la tierra para entrar en una región más inestable, más rápida, más difícil de atrapar. Hemos dejado atrás el paso seguro del toro y subimos al territorio del aire, donde las formas no permanecen mucho tiempo iguales y donde la identidad aprende a dividirse para poder entenderse. Allí comienza Géminis, no como una simple imagen de hermanos parecidos, sino como el gran enigma de la dualidad humana. La historia arranca, como tantas otras en Grecia, con una seducción divina. Leda, reina de Esparta, despertó el deseo de Zeus, que descendió no como toro, ni como lluvia, sino como un cisne de blancura impecable. La escena tiene algo inquietante y algo ceremonial. El lago, la pluma, la gracia silenciosa. Pero el mito no se detiene en la belleza exterior. Aquella noche, entre lo divino y lo humano, quedó sembrada una mezcla extraña que terminaría rompiendo la idea simple de lo que significa nacer. De esa noche y de otra unión mortal surgieron huevos. Y de esos huevos nacieron hijos marcados por una diferencia que no se veía a simple vista, pero que lo cambiaba todo. Entre ellos estaban Cástor y Pólux, los protagonistas del signo de los gemelos. Se parecían, caminaban juntos, combatían juntos, eran nombrados como una unidad, y sin embargo, en el fondo de su ser, pertenecían a órdenes distintos del universo. Pólux llevaba dentro la chispa inmortal. Su sangre descendía del dios. Cástor, en cambio, estaba sujeto al desgaste, al límite, a la tumba. Uno pertenecía a la duración de los astros, el otro a la fragilidad de la carne.
y aún así crecieron inseparables. Esa es la primera gran verdad de Géminis: la dualidad no es enemistad, es convivencia. Lo inmortal y lo mortal, lo brillante y lo vulnerable, lo racional y lo instintivo, todo eso habita el mismo cuerpo simbólico. Los gemelos se convirtieron en figuras admiradas. Participaron en expediciones, lucharon entre héroes, navegaron peligros, auxiliaron a hombres perdidos en las tormentas. Para los marineros, ver sus luces en el cielo era señal de amparo, no porque dominaran el mar, sino porque representaban una alianza más fuerte que el caos. En ellos, la lealtad se volvió una forma de equilibrio entre dos naturalezas incompatibles. Pero el mito de Géminis no vive de sus hazañas, vive de su herida. Durante una disputa amarga, una lanza atravesó a Cástor, el hermano mortal. Cayó, y al caer él, cayó también la ilusión de que una unión tan perfecta podía desafiar intacta las leyes del destino. Pólux, inmortal, se enfrentó entonces a una paradoja insoportable: seguir viviendo para siempre sin su otra mitad. Ese dolor fue más fuerte que cualquier premio olímpico. ¿De qué sirve no morir si lo amado sí muere? ¿Qué clase de regalo es la eternidad si debe vivirse en soledad? Pólux elevó su súplica a Zeus. No pidió riqueza, no pidió venganza, pidió perder su privilegio o compartirlo. Quiso renunciar a la gloria de los dioses para no abandonar a su hermano al reino de las sombras. Y Zeus, conmovido por un amor tan raro incluso entre inmortales, concedió algo que rompe la lógica rígida del cosmos. Los hermanos no serían separados del todo. A partir de entonces, alternarían su existencia. Cuando uno subiera hacia la luz, el otro descendería al mundo subterráneo. Luego cambiarían. Día y noche, resplandor y penumbra, presencia y ausencia. Así quedaron atados para siempre en una danza donde ninguno posee la totalidad del tiempo. He ahí el corazón filosófico de Géminis. La vida no es una línea única, es alternancia. Subimos y bajamos. Pensamos y sentimos. Reímos y nos hundimos. Somos dos voces dialogando dentro del mismo pecho. A veces brilla la parte de nosotros que argumenta, clasifica y nombra. A veces emerge la zona que presiente, teme, recuerda y calla. No somos una sola cosa. Somos conversación interior. Por eso este signo no debe reducirse a ligereza o juego verbal. En su centro hay una pregunta brutal: ¿cómo convivir con nuestras contradicciones sin rompernos? Géminis responde que no hace falta eliminar una mitad para salvar la otra. Hay que aprender el arte del relevo, dejar hablar a cada voz cuando su momento llega, aceptar que la mente humana se parece más a un puente que a una fortaleza. Esta región del zodíaco también está gobernada por la energía de Hermes, el dios veloz, astuto, escurridizo, dueño de los cruces y de la palabra. Apenas nacido, ya había inventado, engañado, negociado y encantado. Robó sin ruido, mintió con gracia, compuso música, trazó rutas, fue ladrón y mensajero, guía y embaucador, patrón de mercaderes y de quienes viven del ingenio. Nadie encarna mejor la mente de Géminis que esa figura imposible. Hermes no conoce fronteras fijas. Cruza del Olimpo a la tierra y de la tierra a los reinos oscuros. Lleva mensajes entre mundos que no deberían tocarse. Y eso es, en esencia, la comunicación, tender puentes entre realidades separadas. Géminis hereda de él esa capacidad de moverse entre lenguajes, ideas, opiniones y máscaras sin quedar preso de una sola forma. Pero toda herramienta doble tiene filo doble. La palabra sirve para iluminar y para engañar. El lenguaje puede consolar, enseñar o manipular. Puede abrir puertas o sembrar niebla. Bajo el influjo de Hermes, Géminis aprende muy pronto que la realidad puede modificarse con la forma de contarla. Y ahí nace su genio, pero también su riesgo. Quien domina los nombres puede curar la confusión o producirla. En la experiencia cotidiana, Géminis es la mente que pregunta, que cambia de tema, que necesita circular para no asfixiarse. No busca la quietud de Tauro ni la entrega profunda de Cáncer. Busca conexión, movimiento, intercambio. Es la conversación que salta de una idea a otra.
Es la mano que abre un libro y luego otro. Es la curiosidad como forma de respiración. Sin embargo, la enseñanza más profunda de los gemelos aparece cuando dejamos de mirar al cielo y volvemos hacia adentro. Dentro de cada uno habitan Castor y Pollux. Está el lado que quiere comprenderlo todo con lógica y poner orden en el caos. Y está el lado que no necesita palabras para saber, el que intuye antes de razonar, el que tiembla cuando algo no encaja aunque no pueda explicarlo. Si negamos a uno, nos mutilamos. Si adoramos solo a uno, perdemos equilibrio. La maestría de Géminis consiste en sostener dos verdades al mismo tiempo sin desesperar. Reconocer que somos capaces de grandeza y de torpeza, de profundidad y de frivolidad, de fe y de duda. La mente madura no es la que aplasta una de sus voces, sino la que aprende a escuchar su propio coro sin confundirlo con ruido. Por eso los gemelos celestes siguen brillando como guardianes del paso entre la claridad y la sombra. Nos recuerdan que pensar es alternar, que amar es compartir tiempo incluso cuando el tiempo hiere, y que la identidad no es una roca compacta, sino una conversación inacabable entre partes que se necesitan aunque jamás se fundan por completo. Y cuando ese diálogo del aire se vuelve demasiado veloz, la rueda gira hacia otra clase de verdad. La palabra se humedece. La razón baja la voz. Lo importante deja de ser lo que se dice y pasa a ser lo que se protege. Entonces entramos en las aguas del hogar, de la memoria y del caparazón. Entonces empieza Cáncer. Habla susurros del pasado y ahora la rueda entra en una zona donde el ruido del mundo se apaga y empieza a oírse otra música, una más lenta, más húmeda, más cercana al latido de la sangre y al rumor de las mareas. Después del aire inquieto de Géminis, descendemos a las aguas de Cáncer. Aquí ya no importa tanto comprender el mundo como proteger aquello que podría romperse en él. Aquí la vida no corre hacia adelante. Se repliega, guarda, cobija, recuerda. El origen de esta constelación no viene de una gran bestia solar ni de un dios seductor. Nace de una criatura modesta, casi invisible frente a los gigantes del mito. Un cangrejo de las marismas llamado Carcino. Y precisamente por eso su historia es tan reveladora, porque Cáncer no se alza desde la fuerza deslumbrante, sino desde la fidelidad silenciosa. Nos situamos en uno de los trabajos de Heracles. El héroe luchaba contra la hidra, esa criatura de aliento corrupto y cabezas múltiples que volvían a nacer apenas eran cortadas. El escenario era un pantano. Fango, veneno, fuego, sudor, fatiga. En medio de esa lucha desigual, una mirada observaba desde lejos, la de Hera, enemiga persistente del hijo de Zeus. Viendo que el héroe avanzaba, decidió intervenir. No con un titán, no con un rayo. Envió un cangrejo. Carcino salió del agua sabiendo que no podía vencer. No se acercó con esperanza de gloria. No fue engañado por ilusiones de grandeza. Fue por lealtad. Se lanzó hacia el gigante y clavó sus pinzas en el talón del héroe. Ese gesto diminuto, en medio de una batalla colosal, resume el alma de Cáncer mejor que cualquier discurso. No siempre se lucha para ganar, a veces se lucha para no traicionar lo amado. Heracles, irritado, aplastó al cangrejo con un movimiento simple. La vida de Carcino terminó en un instante. Pero en el mundo antiguo, la grandeza no siempre estaba en sobrevivir. Estaba en la intención que impulsaba el acto. Hera, conmovida por aquella fidelidad sin cálculo, recogió su memoria y la elevó al cielo. Así nació la constelación de Cáncer, tenue, discreta, casi escondida entre otras luces más estridentes. Y sin embargo, imprescindible. Esa modestia celeste es parte de su verdad. Cáncer no necesita brillar con violencia para ejercer poder. Su fuerza no es expansiva, es envolvente. No quiere dominar el horizonte, quiere custodiar el umbral. En su pequeño cuerpo blindado se esconde una de las lecciones más hondas del zodíaco. Lo blando necesita defensa, y la defensa más feroz nace del amor. Para entender mejor esta energía, hay que mirar también a Hera con otros ojos. La tradición suele reducirla a esposa celosa, pero esa lectura le quita profundidad. Hera representa la estructura del hogar, la continuidad del vínculo, la dignidad del lazo sagrado. En ella viven la familia, la alianza,
la casa como templo. Cuando honra a Carcino, no premia la violencia, sino el sacrificio en favor de lo que se protege. Esa es la raíz de Cáncer, un amor que no necesita aplausos para justificarse. Por eso el cangrejo lleva casa sobre el cuerpo. Su armadura no es solo defensa ante el enemigo, es frontera entre lo público y lo íntimo. En su interior guarda lo más tierno y sabe que el mundo exterior puede destruirlo con facilidad. Cáncer nos habla del refugio, del lugar al que volvemos cuando todo afuera se vuelve demasiado áspero, del espacio donde la herida puede respirar sin ser juzgada. En el cielo de este signo reina la luna, y con ella cambian las reglas. Ya no manda la línea recta del pensamiento ni la firmeza de la materia. Manda el ciclo, la fase, el retorno, la marea. Los antiguos entendían que la luna tiraba del mar y también del corazón humano. No separaban el océano de la emoción. Sabían que ambos obedecen a un ritmo invisible. Bajo la regencia lunar, Cáncer se vuelve un territorio de sensibilidad cambiante. Crece y mengua, se abre y se repliega. A veces es plenitud nutritiva, otras veces sombra silenciosa. Nada en él permanece rígido, y esa variación no es debilidad, es una forma distinta de poder. El agua no necesita dureza para desgastar la piedra, le basta persistir. Entre las figuras lunares que iluminan este signo, ninguna es más sugerente que la de Selene descendiendo cada noche hacia su amado dormido. Ella lo contempla en silencio, lo besa sin despertarlo, lo guarda del tiempo. Esa escena concentra la esencia de Cáncer. Cuidar sin exhibirse, amar sin estruendo, velar el sueño del ser querido mientras el resto del mundo ignora el sacrificio que eso implica. Aquí el amor no conquista, protege, pero toda sensibilidad profunda carga también con su sombra. Quien recuerda demasiado puede quedar atrapado en lo perdido. Quien protege demasiado puede ahogar. Quien ama el refugio puede convertirlo en encierro. Cáncer vive muy cerca de la memoria, y la memoria es un tesoro y una carga. Conserva olores, voces, gestos, habitaciones del pasado. Guarda lo que ya no existe y lo vuelve presencia íntima. Esa facultad es preciosa, pero también peligrosa, porque uno puede terminar viviendo más en la nostalgia que en el presente. Los antiguos no entendían el pasado como algo muerto. Lo veían sosteniéndonos desde abajo, como raíces. Cáncer habita justo en esa capa, en la zona donde la identidad se forma no por lo que mostramos al mundo, sino por lo que heredamos, por las huellas de quienes estuvieron antes, por la primera casa, por la primera pérdida, por el primer abrazo que nos enseñó qué era estar a salvo. Ese es su gran regalo, enseñarnos que la historia personal importa, que no somos criaturas salidas de la nada, que nuestra sensibilidad tiene genealogía, que incluso cuando creemos haber escapado de nuestro origen, una parte de nosotros sigue construida con sus materiales. El hogar, en Cáncer, no es solo un lugar físico, es una arquitectura del alma. Sin embargo, el caparazón no debe convertirse en tumba. La protección sana cuando permite salir y volver, cuando cuida sin inmovilizar, cuando ofrece abrigo sin confundir el amor con posesión. Esa es la lección más difícil de este signo. Aprender que lo amado no se conserva encerrándolo, sino dándole un lugar seguro al que pueda regresar. Cáncer custodia la infancia del alma. No la infancia como edad, sino como zona vulnerable donde todavía buscamos calor, pertenencia y una voz que diga, aquí puedes descansar. Y en un mundo que glorifica la dureza, esa defensa de lo frágil se vuelve un acto casi sagrado. Por eso el cangrejo sigue ahí arriba, discreto, sin llamar demasiado la atención, como esas presencias fundamentales que rara vez ocupan el centro del escenario y sin embargo sostienen todo. Nos recuerda que la verdadera fuerza puede ser lateral, que el amor puede morder cuando hace falta y que la ternura, cuando se toma en serio, es una forma de valentía. Después de estas aguas de memoria, la rueda da un giro decisivo. Del refugio pasamos a la exposición, del resguardo lunar al incendio del sol, del caparazón al rugido, y en ese momento aparece una bestia de pelaje invulnerable y un brillo que no acepta sombra. Entonces empieza Leo,
Ahora dejamos atrás la humedad del refugio para entrar en una claridad que no pide permiso y no conoce recato. Aquí termina la penumbra protectora y comienza el reino del fuego soberano. Leo no se esconde. Leo aparece. Su energía no se mueve de lado ni se repliega hacia el nido. Se planta en el centro del paisaje y obliga al mundo a mirarlo. Pero para comprender de verdad esta constelación, no debemos pensar primero en coronas ni en tronos. Debemos entrar en una cueva y enfrentar a una bestia que parecía imposible de vencer. En los valles de Nemea habitaba un león cuya sola existencia convertía el territorio en una pesadilla. No era un animal feroz por hambre, sino una criatura monstruosa, nacida para recordar a los hombres que hay fuerzas ante las cuales las herramientas habituales no bastan. Su melena dorada era más que hermosa, era invulnerable. Ninguna flecha lograba herirlo, ninguna lanza podía perforarlo. El bronce se doblaba sobre su piel como si golpeara una muralla viva. El león de Nemea era el escándalo de una naturaleza imposible de domesticar. Cuando Heracles recibió la orden de darle caza, hizo primero lo que haría cualquier guerrero confiado en sus armas. Disparó, golpeó, embistió con técnica. Todo fue inútil. El monstruo no cedía. Y allí aparece la primera lección de Leo. Hay realidades que no se dominan con artificios externos. Hay momentos en que el hombre debe abandonar la seguridad de sus instrumentos y enfrentarse con lo único que realmente posee, su propia esencia. Heracles comprendió que no podía vencer desde afuera. Debía entrar en la cueva. Debía pelear en la oscuridad, cuerpo contra cuerpo, respiración contra rugido, voluntad contra voluntad. Bloqueó una de las salidas y se internó hacia el centro del peligro. Aquel combate no fue una hazaña limpia. Fue una lucha brutal, física, primaria. No había distancia. No había estrategia refinada. Solo fuerza, coraje y resistencia. Y al final, el héroe estranguló a la bestia con sus propios brazos. Pero incluso muerto, el león conservaba su misterio. Su piel seguía sin dejarse cortar por cuchillo alguno. Solo con las propias garras del monstruo pudo Heracles desprender su manto dorado y convertirlo en armadura. Esto es esencial. Leo nos enseña que el poder real no se destruye sin más. Se integra. La fuerza que parecía enemiga termina convertida en protección cuando ha sido conocida desde dentro. Zeus, impresionado por la magnitud de aquella bestia y por la dignidad de su caída, la colocó en el cielo como constelación. Así el león dejó de ser amenaza terrestre para volverse emblema de soberanía. No la soberanía política en primer término, sino la del espíritu que ha aprendido a mirar su propia ferocidad sin huir. En lo alto, Leo arde como recordatorio de que todos llevamos dentro una criatura magnífica, hambrienta de espacio y de expresión, y que solo nos pertenece de verdad cuando somos capaces de enfrentarla sin máscara. Pero el reino de Leo no se agota en la fuerza animal. Hay otra figura que eleva este signo hacia una dimensión más luminosa y más exigente: Apolo. Si el león representa la potencia invulnerable, Apolo representa la conciencia solar, la claridad que ordena, la belleza que ilumina, la inteligencia que expulsa la sombra sin necesidad de caer en el caos. Apolo no brilla para competir, brilla porque esa es su naturaleza. En él, el fuego deja de ser solo violencia y se vuelve armonía, arte, proporción, presencia. Con sus flechas de oro no desata guerra ciega. Restaura equilibrio. Su luz no es solo física, es mental y moral. Por eso Leo, en su forma más alta, no es el rugido sin dirección, sino la dignidad del que encarna una verdad y la sostiene a plena vista. El sol no pide autorización para salir cada mañana. No se disculpa por ser el centro de su sistema. Tampoco mendiga atención. Da calor, hace crecer, permite la vida. Esa es la versión noble de la energía leonina. Una generosidad radiante. Un corazón capaz de dar porque siente que la abundancia le pertenece de manera natural. Leo, cuando está en su centro, no acumula luz. La irradia. Sin embargo, toda luz intensa produce sombra. Y en este signo, la sombra tiene nombre antiguo: orgullo. No el orgullo sencillo de la autoestima,
sino ese fuego que puede hincharse hasta convertir al soberano en prisionero de su propia imagen. Los griegos conocían bien este peligro. Lo llamaban desmesura. Cuando el hombre olvida que el brillo recibido debe servir a algo mayor y empieza a adorarse a sí mismo, la corona se vuelve carga y el sol empieza a quemar. Por eso en Leo hay siempre algo de escenario, no porque sea falso, sino porque siente la vida como representación sagrada. Cada gesto importa, cada amor puede ser épico, cada herida puede volverse leyenda. En este signo, la existencia se dramatiza porque el alma intuye que vivir sin expresión es una forma de muerte. La creatividad se vuelve entonces una necesidad profunda. No basta con respirar. Hay que crear. Hay que cantar, dirigir, modelar, hablar, conducir, dejar huella. Los héroes solares de la antigüedad no querían una vida larga y gris, querían una vida capaz de ser recordada. Esa hambre de inmortalidad simbólica sigue viviendo en Leo. El aplauso, la admiración, el reconocimiento no son aquí meros caprichos, son la confirmación de que la llama interna ha sido vista. El ego en este contexto no es solo defecto, es instrumento, es el núcleo que permite al individuo separarse de la masa y decir: esto que soy merece forma y presencia, pero hay una prueba mayor. El verdadero rey no usa su brillo para humillar, lo usa para inspirar. Esa es la diferencia entre la soberanía noble y la tiranía del ego. Un sol sano no exige que todos lo adoren. Basta con que todos puedan orientarse gracias a él. Leo alcanza su dignidad más alta cuando entiende que estar en el centro implica responsabilidad. Ser visto obliga a dar ejemplo. Tener poder obliga a cuidar lo que ese poder ilumina. En la antigua visión del mundo, el corazón era el sol del cuerpo. No solo un órgano, sino sede del valor, de la nobleza y del impulso vital. Por eso Leo rige el corazón. Y no solo en el sentido corporal, lo rige en su dimensión simbólica. El corazón del rey, el corazón del artista, el corazón del padre generoso, el corazón del amante orgulloso. Todo en este signo gira en torno a esa capacidad inmensa de amar la vida con intensidad. Pero cuanto más grande es el corazón, más vulnerable es la herida. Leo no olvida con facilidad una humillación. El desprecio o la traición lo golpean como eclipse. Porque su orgullo no es superficial, está ligado a la conciencia de su propio valor. Cuando alguien hiere esa dignidad, no daña solo la imagen, toca el centro mismo de su fuego. Aún así, la lección final de Leo no es exigir adoración. Es aprender que la verdadera majestad nace cuando el brillo propio se ofrece al servicio del mundo. El rey auténtico no necesita rebajar a nadie para confirmar su altura. Su sola presencia hace crecer a los demás. El artista verdadero no crea para ser aplaudido solamente, sino para encender algo en quien lo contempla. El líder legítimo no arrastra con miedo, convoca con entusiasmo. Así, la constelación del león nos habla de una conquista interior. Domesticar el orgullo sin apagar la llama, exponer el corazón sin convertirlo en teatro vacío, brillar con plenitud sin olvidar que toda luz digna tiene el deber de alumbrar más allá de sí misma. Y cuando el fuego del centro ha cumplido su tarea, la rueda vuelve a cambiar. El resplandor deja paso al detalle. La gloria cede ante la exactitud. El escenario se vacía y entra en silencio una figura que sostiene espigas y observa el mundo con ojos de pureza herida. Entonces empieza Virgo. Ahora el fuego del orgullo desciende, se enfría, se afina. Después del rugido de Leo no aparece otra fiera, sino una figura más silenciosa, más exigente y más difícil de complacer. Virgo no entra en escena para ser admirada, entra para corregir lo que está torcido. Su reino no es el del aplauso, sino el de la precisión. Su dolor no nace de la falta de brillo, sino de contemplar un mundo manchado, incompleto, lleno de errores evitables. Para comprender este signo, hay que mirar a una diosa que caminó entre los hombres hasta que la suciedad moral del mundo se volvió irrespirable. Esa figura es Astrea, hija de la justicia antigua, encarnación de la rectitud sin adorno. Durante la Edad Dorada, cuando los hombres aún no habían hecho de la codicia su lengua principal, Astrea vivía entre ellos. No hacía falta entonces un ejército de jueces ni leyes grabadas en piedra.
La sola presencia de una conciencia pura bastaba para mantener el orden. La tierra daba sin violencia. Los vínculos no estaban corroídos por la trampa. La verdad no tenía que defenderse tanto porque todavía no estaba sitiada por todas partes. Pero la historia de la humanidad, incluso en los mitos, es una historia de degradación lenta. Llegaron otras edades, aparecieron la violencia, la apropiación, la guerra, la mentira útil, la mano que roba y luego justifica. Los dioses comenzaron a retirarse de la tierra, asqueados por esa caída. Uno a uno, abandonaron el trato directo con los mortales. Astrea fue la última en irse, y ese detalle lo dice todo. Virgo es la energía que permanece más tiempo tratando de ordenar lo que se deshace, la que no se resigna con facilidad, la que cree, incluso cuando ya casi no hay pruebas, que aún puede rescatarse algo limpio del barro. Se cuenta que durante mucho tiempo siguió descendiendo a los pueblos para aconsejar prudencia, mesura, honestidad, trabajo recto. Fue la última voz de una ética antigua en un mundo que ya empezaba a preferir el hierro a la inocencia. Pero llegó un momento en que incluso ella comprendió que la corrupción había calado demasiado hondo. Entonces se elevó al firmamento y quedó fijada como la Virgen Celeste. No como símbolo de pureza ingenua, sino como memoria dolorosa de una perfección perdida. Esa es la herida central de Virgo, la conciencia de cómo deberían ser las cosas y el sufrimiento de ver cómo son en realidad. Por eso este signo vive entre el ideal y el detalle. No sueña con grandeza abstracta. Mira una grieta en la pared, una palabra mal dicha, una pieza fuera de lugar, un gesto descuidado. Donde otros ven apenas desorden tolerable, Virgo ve amenaza al equilibrio. Y no porque disfrute del reproche, sino porque intuye que el caos pequeño, si nadie lo corrige, termina pudriendo estructuras enteras. Junto a Astrea aparece otra gran figura que ayuda a entender este signo desde la materia misma. Deméter, señora del grano, de la cosecha y del trabajo que sostiene la vida. Su historia con Perséfone nos muestra algo esencial. La abundancia no es un milagro desordenado. Es resultado de ritmos, de cuidado, de tiempos bien entendidos. Cuando su hija fue raptada al inframundo, el dolor de Deméter detuvo la fertilidad del mundo. Las plantas dejaron de crecer. Los campos se vaciaron. El hambre acechó a los hombres. Fue una lección brutal. Sin la mano que cuida y organiza, la vida visible se detiene. Virgo hereda esa conciencia. Sabe que el mundo no se mantiene solo. Hay que limpiar, sembrar, podar, clasificar, corregir, revisar, separar lo útil de lo podrido. Hay una dimensión sagrada en ese trabajo humilde. Los antiguos no consideraban menor la tarea de distinguir el buen grano del inservible. De esa discriminación depende el pan, y del pan depende la continuidad del mundo humano. Virgo es esa inteligencia aplicada a lo concreto. No le basta imaginar un orden ideal. Quiere realizarlo en las tareas pequeñas, en los hábitos, en las rutinas que otros desprecian por no tener brillo. Por eso esta constelación aparece muchas veces asociada a una espiga. No a una espada, ni a una copa, ni a una antorcha. Una espiga. El símbolo perfecto del fruto que llega tras paciencia, disciplina y respeto por el proceso. Virgo no improvisa. Virgo madura. Virgo entiende que lo valioso no suele nacer del impulso, sino del método. Hay además otra historia que revela una cara profundamente humana del signo, la de Erígone, hija devota que salió a buscar a su padre desaparecido cuando todos los demás se habían resignado al silencio. Guiada por una fidelidad incansable y por la ayuda de una perra fiel, rastreó huellas, revisó caminos, siguió indicios hasta encontrar la verdad escondida en el bosque. Ese gesto resume otra dimensión de Virgo, la búsqueda meticulosa de lo que otros han enterrado bajo la negligencia o la mentira. Erígone no fue una heroína de espada, fue una buscadora, una conciencia incapaz de aceptar que la oscuridad se saliera con la suya. Y cuando descubrió la injusticia, el dolor de esa verdad fue insoportable. El mito es duro, pero deja una enseñanza clara. Hay almas que prefieren quebrarse antes que pactar con lo falso. Virgo encarna esa ética severa, no por crueldad,
sino por fidelidad a un orden que siente más alto que el propio bienestar. Todo esto nos conduce al núcleo psicológico del signo. Virgo no es simplemente limpieza exterior, es una forma de sacerdocio laico. Es la convicción de que cada pequeño acto puede ser afinado, que el alma no llega terminada. Se pule, se corrige, se educa, se vigila. Mientras otros signos buscan gloria, poder, placer o trascendencia, Virgo pregunta: ¿está bien hecho? ¿Sirve? ¿Es justo? ¿Es útil? ¿Resiste una revisión honesta? Aquí aparece también su riesgo. La exigencia puede volverse tirana. La necesidad de corregir puede degenerar en insatisfacción perpetua. Quien vive viendo la falla corre el peligro de olvidar la belleza. Quien persigue la pureza absoluta puede acabar paralizado por la imposibilidad de alcanzarla. Virgo conoce ese peligro. Sabe lo fácil que es convertir el discernimiento en condena, la precisión en dureza, la mejora en obsesión, y sin embargo, su grandeza está en no renunciar al ideal, aunque el mundo falle una y otra vez. Virgo cree en el perfeccionamiento, no en la perfección inmóvil de los dioses, sino en la excelencia trabajada día tras día, en la mejora posible, en la humildad de hacer bien lo pequeño, en la dignidad de servir, en la claridad mental que distingue el remedio del veneno, el dato cierto del rumor, el deber real de la pose moral. Por eso este signo custodia una verdad esencial que la modernidad olvida con frecuencia. Lo sagrado no vive solo en los templos ni en las gestas heroicas. También vive en la mano que cura con precisión, en la mente que ordena el archivo, en quien barre la casa como si preparara un altar, en quien revisa una palabra para no herir, en quien hace del hábito una arquitectura del alma. Virgo nos enseña que la pureza no consiste en no mancharse jamás, sino en volver una y otra vez al trabajo de limpiar, que el orden no es rigidez muerta, sino armonía funcional, y que la humildad verdadera no es negarse valor, sino ponerse al servicio de algo más grande con disciplina silenciosa. Después de esta vigilancia del detalle, la rueda vuelve a elevarse. El análisis se vuelve juicio. La corrección individual se transforma en equilibrio entre partes. La espiga deja paso a las balanzas, y allí, en el aire fino, donde cada peso importa, comienza Libra. Ahora la rueda entra en una región donde ya no basta con ser fuerte, ni fértil, ni brillante, ni preciso. Ahora hace falta medir, pesar, comparar, distribuir. Tras la severidad laboriosa de Virgo, el cielo se abre en un espacio más sutil, donde la realidad deja de organizarse solo por esfuerzo y empieza a sostenerse por equilibrio. Libra es el único signo de esta gran rueda que no adopta la forma de una bestia o de un cuerpo viviente. Es un objeto. Y esa frialdad aparente es exactamente su mensaje. Hay cosas que no deben obedecer al impulso, sino a la proporción. En el trasfondo de este signo se alza Temis, antigua señora del orden cósmico, no una diosa menor de caprichos domésticos, sino una presencia anterior incluso al gobierno definitivo del Olimpo. Temis no representa la justicia sentimental, ni la venganza, ni la emoción herida. Representa la ley profunda que hace posible la continuidad del mundo, es la fuerza por la cual las estaciones no colapsan unas sobre otras, por la cual el día y la noche pueden intercambiarse sin aniquilarse. Sus símbolos son las balanzas de oro, no para castigar primero, sino para calibrar. Libra aparece en el punto del año donde la luz y la oscuridad alcanzan un momento de equivalencia. Ese instante tiene un poder enorme. No hay dominio total de uno sobre otro. No hay victoria absoluta. Hay un pacto. Una tensión sostenida donde ambos polos aceptan por un momento el mismo peso. Eso es Libra en su sentido más alto. La búsqueda del punto justo, no porque el universo sea naturalmente justo, sino precisamente porque no lo es, y necesita ser corregido para no hundirse. Temis enseña que la civilización nace cuando el deseo acepta límites, cuando la fuerza comprende que no todo puede tomarse, cuando la pasión entiende que debe negociar con otras pasiones. Sin esa pausa entre impulsos, sin esa balanza suspendida sobre el abismo, no habría tratados, ni leyes, ni convivencia duradera. Habría solo fuerza desnuda luchando por el control. Libra surge como una respuesta al exceso.
como una estructura de aire que salva al mundo de la caída permanente hacia la violencia. Pero toda balanza puede temblar. Y el mito que mejor muestra la fragilidad de este equilibrio es el juicio de Paris. Todo comenzó en una fiesta divina, como suelen comenzar las grandes ruinas, con descuidos pequeños y egos inmensos. Una diosa de la discordia, no invitada al banquete, arrojó una manzana de oro con una inscripción simple y venenosa. Para la más bella. Bastó ese gesto para que el orden se fisurara. 3 diosas reclamaron el premio. Poder, sabiduría, belleza, cada una con su promesa, cada una con su orgullo. Zeus, sabiendo el desastre que podía causar una decisión tomada por él mismo, entregó el juicio a un mortal. Paris, príncipe apartado de Troya, joven, hermoso y completamente incapaz de comprender el peso real de la elección que tenía delante, no estaba juzgando solo una apariencia, estaba inclinando la balanza del destino histórico. Y sin embargo, hizo lo que hacen a menudo los hombres cuando confunden deseo con criterio. Eligió según lo que más lo seducía. Le ofrecieron dominio, victoria, conocimiento. Él eligió la promesa del amor de la mujer más hermosa de la tierra. En ese instante, la balanza interior se rompió. No pesó consecuencias, ni equilibrio político, ni estructura futura. Pesó solo su anhelo, y esa falta de proporcionalidad llevó al mundo a una guerra larga, cruel, inolvidable. Troya ardió porque un juicio estético se volvió decisión geopolítica. Libra, en su sombra, nos advierte precisamente sobre eso. No todo lo que deseamos merece el mismo peso que lo que sostiene a muchos. El juicio de Paris revela que la armonía es delicada. Un cristal fino. No basta con desear la paz. Hay que sostenerla con decisiones capaces de sacrificar parte del interés personal en nombre de un bien más amplio. Libra no es comodidad, es tensión, es elegir sabiendo que cada elección inclina platos que a veces sostienen mucho más que nuestras ganas. Bajo este signo reina también Afrodita, pero no en su forma más sensual y terrestre, sino en una faceta más elevada. Afrodita celeste, nacida del resplandor primitivo del cielo y del mar, representa la armonía como belleza inteligible. Aquí el amor ya no es solo deseo corporal, es simetría, proporción, afinidad entre formas. Es la intuición de que lo bello y lo justo a veces comparten raíz. Un templo bien construido, una ley equilibrada, una relación donde dar y recibir se acercan sin devorarse. Todo eso pertenece a esta Afrodita más sutil. Libra, por eso, entiende la diplomacia como arte, no como máscara vacía, sino como arquitectura del vínculo. El buen acuerdo no consiste en aplastar a la otra parte con cortesía elegante. Consiste en crear una solución donde ambas partes puedan reconocerse sin sentir humillación. No es debilidad, es inteligencia relacional. Es comprender que la paz duradera no se impone solo por miedo, sino por una distribución aceptable del peso. Pero esa capacidad de ver todos los lados trae su propio tormento. Libra puede quedarse suspendido entre opciones, demasiado consciente de cada argumento, demasiado sensible a cada matiz. Mientras Aries embiste y Escorpio decide desde la intensidad, Libra duda porque ve la razón repartida. Comprende que casi toda disputa tiene más de una cara. Que incluso quien está equivocado cree tener motivos. Que la verdad humana rara vez baja pura desde el cielo. Esa lucidez puede volverlo brillante o estéril. Puede hacerlo constructor de puentes o prisionero de la vacilación. La gran prueba de Libra está en usar su capacidad de equilibrio sin volverse rehén de ella. Elegir cuando hace falta. Cortar cuando el balance ya ha sido suficientemente pesado. Porque una balanza suspendida demasiado tiempo deja de servir. El mundo también necesita resoluciones. Y allí se juega la madurez del signo. En saber que la justicia viva no es inmovilidad perfecta, sino ajuste constante. En su dimensión más íntima, Libra nos enseña que ninguna identidad existe sola. Nos definimos en relación. El yo absoluto es una ficción peligrosa. Necesitamos al otro para vernos, para medirnos, para negociar espacio, para templar el orgullo.
Este signo nos obliga a salir del centro exclusivo y mirar el tejido donde cada acto afecta a los demás. Introduce en la rueda la conciencia del par, del pacto, del reflejo. Por eso la balanza no es solo instrumento legal. Es símbolo del alma civilizada, del momento en que dejamos de actuar como si el mundo nos perteneciera por completo y empezamos a preguntarnos cuánto ocupa nuestra voluntad y cuánto espacio debemos dejar a la de otros. Esa pregunta funda la ética compartida. Libra no promete paz fácil, promete trabajo delicado, promete arte de la convivencia, promete la belleza exigente del equilibrio que debe renovarse a cada instante. Y cuando ese equilibrio se tensa demasiado, cuando lo no dicho fermenta bajo la superficie y la armonía ya no puede sostener la presión, la rueda desciende. Del aire fino pasamos al veneno oculto, del juicio visible al aguijón secreto, allí donde lo reprimido vuelve con fuerza implacable. Allí comienza Escorpio. Ahora la rueda abandona los salones del acuerdo para descender hacia un territorio donde las cosas ya no se resuelven con palabras bien pesadas ni con sonrisas diplomáticas. Aquí la verdad no se sienta a la mesa. Aquí acecha debajo de las piedras. Escorpio es el pantano profundo del zodíaco, el lugar donde lo oculto fermenta, donde el deseo se vuelve veneno, donde la herida no cicatriza en la superficie, sino que transforma desde dentro. Si Libra buscaba mantener el equilibrio del mundo visible, Escorpio nos obliga a entrar en lo que el mundo visible preferiría no mirar. Su mito fundacional nace como una lección de humildad brutal. Orión, cazador inmenso, hermoso y arrogante, caminaba por la tierra convencido de que ninguna criatura podía resistir su dominio. Se jactaba de su fuerza. Hablaba como si la naturaleza le perteneciera. Y esa soberbia, como tantas veces en los mitos, despertó una respuesta exacta. Gea, madre de todo lo viviente, no envió contra él un monstruo descomunal ni un ejército de bestias. Envió un escorpión. Ese gesto es central. Escorpio no necesita tamaño para ejercer poder. Su fuerza está en la precisión, en la espera, en el momento exacto. El escorpión se deslizó en silencio, encontró el punto vulnerable y hundió su aguijón. Lo que no pudieron lanzas ni rugidos, lo hizo una herida mínima. Orión cayó, y con él cayó la ilusión de que la grandeza visible es invencible. Esa es la primera gran lección del signo. Lo pequeño, lo secreto, lo despreciado puede derribar al gigante cuando toca el núcleo exacto. Zeus, fascinado por esa justicia feroz, colocó al escorpión en el cielo frente a Orión, de manera que uno aparece cuando el otro huye. El cazador sigue escapando eternamente de aquello que subestimó. En esa persecución celeste está escrita una verdad psicológica profunda. Siempre terminamos perseguidos por lo que creímos demasiado insignificante para destruirnos. Un secreto, un resentimiento, una traición, una obsesión, una culpa escondida. Lo enterrado no desaparece, aprende a esperar, pero Escorpio no se comprende del todo mirando solo el aguijón. Para entrar en su reino hay que atravesar la puerta del inframundo, y allí reina Hades, no el demonio caricaturesco de tiempos posteriores, sino el Señor invisible, dueño de lo que está bajo tierra, guardián de los muertos y de los tesoros ocultos. Hades no necesita exhibirse, su poder no depende del espectáculo, domina desde lo profundo, y ese es otro rasgo esencial del signo. El verdadero poder rara vez hace ruido. Los griegos sabían algo que todavía nos cuesta aceptar. Bajo el mismo suelo donde descansan los muertos, también yacen los metales preciosos. Oro, plata, gemas, muerte y riqueza compartiendo el mismo reino. Por eso, Hades era también el rico. Escorpio hereda esa paradoja. En sus profundidades habitan la pérdida y el tesoro, el trauma y la fuerza secreta, la tumba y la transformación. Todo depende de si nos atrevemos a descender, porque ese es el viaje de este signo. Bajar, no hacia la simple tristeza, sino hacia la verdad desnuda. En la luz podemos fingir, podemos vestirnos de cortesía, de éxito, de compostura. En la profundidad escorpiana las máscaras se desprenden, lo reprimido emerge, la envidia, el deseo absoluto, la necesidad de control,
El miedo al abandono, la rabia antigua, todo eso aparece como material real del alma. Escorpio no se conforma con superficies pulidas. Quiere la médula, la raíz del impulso, la intención secreta. Por eso tantos héroes y artistas quedaron marcados por este territorio. Solo quien desciende al inframundo regresa con una autoridad distinta, no la del cargo, sino la de haber visto de frente lo que otros niegan. Orfeo, Heracles, todos los que bajaron y volvieron lo hicieron transformados, no porque la oscuridad los volviera mejores por sí misma, sino porque ya no podían permitirse la ingenuidad. Escorpio también guarda una afinidad profunda con la crisis, no la crisis ligera del mal día, sino la que desarma por completo una identidad. El mito de Faetón lo ilustra con fuego. El joven quiso conducir el carro solar para demostrar su linaje. Confundió deseo de reconocimiento con capacidad real, y cuando tomó las riendas de una fuerza que no podía dominar, el mundo entero estuvo a punto de arder. Los ríos se secaron, los bosques se incendiaron, la tierra se quebró bajo un exceso de luz fuera de control. Zeus lo derribó con un rayo para salvar el orden del cosmos. Ese relato pertenece a Escorpio porque muestra la función de la destrucción necesaria. A veces la vida nos fulmina no por crueldad ciega, sino para impedir una devastación mayor. Hay trayectorias del ego que solo pueden detenerse mediante un colapso. Un amor que se vuelve adicción. Un proyecto que devora toda salud. Una ambición que arrasa con el resto del alma. El rayo escorpiano llega entonces como final violento de una ilusión. Duele, quema, humilla, pero también salva. Y después del derrumbe, algo queda. Siempre algo queda. Las hermanas de Faetón lloraron hasta convertirse en árboles, y sus lágrimas se volvieron ámbar. Esa es la alquimia del signo. El dolor, cuando atraviesa el tiempo, puede transformarse en materia preciosa. No desaparece, se vuelve otra cosa. Escorpio no promete evitar el sufrimiento. Promete extraer de él una potencia nueva. En su dimensión más íntima, este signo está ligado a la unión de vida y muerte, deseo y pérdida, eros y final. Los antiguos comprendían que la sexualidad era una forma de trascender el yo, un instante de disolución donde la identidad se rompe para fundirse con otra. En esa experiencia hay creación, pero también pequeña muerte. Escorpio gobierna esa frontera. Nos recuerda que todo acto de entrega profunda implica una demolición parcial del ego. Amar de verdad, desear de verdad, transformarse de verdad, siempre exige que algo en nosotros muera. Por eso este signo es tan intenso. No tolera la mitad de las cosas. No le interesa el vínculo superficial, la emoción tibia, la verdad a medias. Busca fusión, profundidad, riesgo. Y cuando no encuentra un cauce consciente para tanta fuerza, puede caer en sus formas más destructivas: posesión, celos, control, venganza, manipulación. La energía que sirve para renacer es la misma que puede asfixiar. Allí radica su gran responsabilidad. Sin embargo, en su versión más alta, Escorpio es sanador. No porque evite el infierno, sino porque conoce el camino de salida. Puede acompañar a otros en sus ruinas porque ya habitó las propias. Puede mirar el veneno sin asustarse porque sabe que incluso el veneno, en la dosis justa y en la conciencia adecuada, puede volverse medicina. Esa sabiduría no nace de la teoría, nace de haber ardido. Escorpio nos enseña que nada esencial se transforma sin crisis, que la podredumbre también cumple una función en la naturaleza, que la semilla necesita enterrarse, que el carbón necesita presión, que el alma necesita atravesar zonas donde la vieja forma se deshace por completo. Solo así aparece algo nuevo, más verdadero, más sobrio, más poderoso. Y cuando ese descenso ha cumplido su obra, la rueda necesita respirar otra vez. Después del sótano emocional, después del veneno, después de la muerte simbólica, se abre una ventana. Entra aire frío de montaña. Aparece un ser mitad bestia y mitad sabio que carga una herida imposible de cerrar y aún así apunta su flecha hacia el cielo. Entonces empieza Sagitario. Ahora, después del descenso a las profundidades donde el veneno obliga a mudar la piel,
La rueda se abre de golpe como una ventana en la montaña. El aire vuelve. El horizonte reaparece. Pero no regresamos a una inocencia simple. Lo que viene después de Escorpio no es pureza intacta, es una sabiduría herida. Sagitario nace precisamente allí, en la tensión entre la carne que sufre y el espíritu que, a pesar de eso, sigue apuntando hacia lo alto. Su figura central es Quirón, el centauro distinto. Para entender su singularidad, hay que recordar qué eran los centauros para la imaginación griega. No sabios elegantes, sino criaturas impulsivas, borrachas, violentas, símbolo del hombre arrastrado por su parte animal. Eran fuerza sin gobierno, instinto sin forma. Pero Quirón no pertenecía del todo a esa estirpe salvaje. Desde su origen estuvo marcado por otra calidad. Noble, reflexivo, maestro. Mientras otros centauros se hundían en el exceso, él estudiaba medicina, música, astronomía, ética. Habitaba una cueva en el monte, sí, pero su cueva era también escuela. Por sus manos pasaron héroes inmensos. Aquiles aprendió de él, también el gran curador Asclepio, también otros nombres que después llenarían las canciones de Grecia. Quirón no era el guerrero que se lleva la gloria de la batalla, era el maestro que prepara al héroe para entrar en ella. Ya en eso aparece una clave de Sagitario. Su verdad no vive encerrada para sí misma. Necesita transmitirse, convertirse en enseñanza, en camino abierto para otros. Pero el mito de Quirón no se vuelve memorable por su conocimiento, sino por su herida. En medio de un combate ajeno, una flecha envenenada lo alcanzó por accidente. Era una flecha untada con el veneno de la hidra, y por eso su dolor fue incurable. Aquí está el centro desgarrador del signo. Quirón, el más sabio en medicina, no podía sanar su propia llaga. Conocía las hierbas, conocía los remedios, conocía el cuerpo, y aún así debía convivir con un sufrimiento que no cedía. Como además era inmortal, no podía morir para escapar del tormento. Ese detalle es decisivo. Sagitario no nace del bienestar, nace de la necesidad de encontrar sentido allí donde el dolor no desaparece. Quirón no se volvió sabio porque la vida fuera amable con él. Se volvió sabio porque tuvo que elevar su conciencia para no quedar reducido a una herida interminable. Cuando el cuerpo no ofrece salida, el alma busca horizonte. Así la llaga se convirtió en brújula. El dolor lo obligó a mirar más allá de sí mismo, a estudiar con más profundidad, a comprender que la existencia no puede medirse solo por la cantidad de placer o sufrimiento que contiene, sino por la dirección en que se orienta. Ese es el gran secreto sagitariano. No todo sufrimiento se cura, pero todo sufrimiento puede ser significado. Quirón acabó renunciando a su inmortalidad para liberar a otro ser condenado. En ese gesto encontró una forma de paz. Zeus, conmovido por semejante nobleza, lo colocó entre las estrellas. Por eso Sagitario no es solo el arquero, es también el herido que sigue enseñando, el que no necesita estar intacto para ofrecer luz, el que convierte su cicatriz en sendero para otros. La figura del centauro explica además algo esencial de este signo. Mitad caballo, mitad hombre. Las patas hundidas en la tierra, el torso levantado hacia el cielo. En esa forma está escrita la condición humana entera. Tenemos instintos, hambre, pulsión, cansancio, cuerpo. Pero también tenemos preguntas, ideales, visión. Sagitario no niega ninguna de las dos mitades. No pretende que el espíritu exista sin la bestia, ni que la bestia baste sin el espíritu. Lo que intenta es integrarlas en movimiento. Por eso su símbolo no es la espada, ni la balanza, ni la copa. Es el arco, un instrumento de dirección. La flecha no se lanza al azar. Requiere tensión, enfoque y una meta situada más allá del alcance inmediato. Sagitario representa esa capacidad de orientar la energía vital hacia un sentido. No solo vivir, sino saber hacia dónde se vive. Bajo la influencia de este signo aparece la filosofía en su forma más antigua y más ardiente. No como ejercicio académico seco, sino como amor por la sabiduría. Como hambre de comprender lo vasto. Sagitario no se conforma con explicaciones pequeñas. Pregunta por el propósito, por la ley mayor.
por la verdad que une culturas, pueblos y dioses diversos. Es viajero no porque odie su tierra, sino porque sospecha que ninguna tierra agota la realidad. Por eso se lo asocia con caminos largos, con exploradores, con legisladores, con hombres y mujeres que cruzan fronteras en busca de algo más amplio que sus costumbres. Mientras Escorpio preguntaba por el porqué secreto de las cosas, Sagitario pregunta para qué. Esa diferencia es enorme. El uno se sumerge, el otro apunta, el uno cava, el otro abre mapa. El gran regente de este signo es Zeus, no tanto en su faceta seductora, sino en su dimensión de soberano del espacio abierto y de la ley superior. Zeus representa expansión, confianza, visión de conjunto. En Sagitario, esa energía se vuelve impulso de ir más allá de lo ya conocido. Cruzar una montaña, aprender otra lengua, escuchar otra tradición, todo eso pertenece a su territorio. La conciencia crece cuando sale de sus límites, pero este movimiento hacia lo grande tiene sus riesgos. Sagitario puede enamorarse tanto de la visión lejana que olvida el suelo que pisa. Puede caer en dogma, en arrogancia espiritual, en entusiasmo que promete más de lo que comprende. El centauro, por mirar demasiado el cielo, a veces tropieza con sus propias patas. Por eso su sabiduría verdadera llega solo cuando acepta que la revelación necesita cuerpo, experiencia, realidad concreta. La flecha nace del músculo y del barro, tanto como del pensamiento. Aquí aparece una idea hermosa y terrible, el optimismo trágico. Sagitario no es alegría ingenua, no es negación del sufrimiento, es la capacidad de mantener la vista en las estrellas incluso con las rodillas hundidas en el lodo. Imaginen al centauro en plena tormenta, con el cuerpo pesado por la fatiga y aún así, tensando el arco hacia un punto de luz que ni siquiera ve del todo. Esa escena resume el signo mejor que cualquier definición. Seguir apuntando aunque el mundo pese. Seguir creyendo en el horizonte cuando la ruta es hostil. Ese optimismo no es comodidad, es disciplina del alma. Es una forma de coraje intelectual, significa aceptar que somos finitos, falibles, heridos, y aún así actuar como si nuestra vida pudiera abrirse a una verdad inmensa. No porque tengamos garantía, sino porque sin esa dirección interior nos volveríamos bestias encerradas en la pura necesidad. Sagitario nos enseña que el sentido no se encuentra quieto. Se persigue, se estudia, se viaja, se arriesga, a veces se pierde, a veces se deforma. Pero la búsqueda misma ya transforma al buscador. El arquero no necesita acertar siempre para ser quien es. Lo define el gesto de apuntar más allá de la jaula inmediata. Después de esta expansión, la rueda vuelve a endurecerse. El horizonte abierto se convierte en montaña. El entusiasmo debe asumir peso, tiempo y estructura. Ya no basta con buscar la verdad. Hay que construir algo que resista. El centauro deja paso a una criatura extraña, mitad cabra y mitad pez, que sabe sobrevivir en escasez, trepar entre rocas y administrar el largo invierno. Entonces empieza Capricornio. Ahora la rueda se interna en una estación de piedra, viento seco y disciplina. Después del impulso visionario de Sagitario, ya no alcanza con mirar lejos ni con lanzar flechas hacia lo imposible. Ahora hay que sostener el peso, hay que medir el tiempo, hay que construir en silencio. Capricornio no promete inspiración fácil, promete estructura, promete ascenso lento, promete la clase de fuerza que solo aparece cuando se ha sobrevivido al invierno sin dramatizar la escasez. Su historia más antigua nos lleva a la cueva donde el futuro rey del Olimpo fue escondido para no ser devorado por su padre. Mientras Crono tragaba a sus hijos por miedo a perder el poder, el pequeño Zeus crecía lejos de esa violencia, cuidado por Amaltea. A veces la tradición la recuerda como una ninfa, pero en la memoria más fértil de este signo aparece como una cabra divina. Y no es un detalle menor. La cabra conoce el risco, la pendiente, el territorio donde casi nadie puede mantenerse en pie. Alimentó al niño Dios con su leche, lo sostuvo en tiempos de fragilidad y participó en la formación silenciosa de aquello que un día gobernaría el cosmos. Un día, en el juego o en el accidente, uno de sus cuernos se rompió.
Zeus, agradecido por la protección de aquella criatura, bendijo ese cuerno para que diera frutos sin cesar. Así nació la cornucopia, el cuerno de la abundancia. Pero Capricornio nos pide observar con atención ese origen. La abundancia no nació aquí de un milagro festivo ni de una lluvia de regalos. Nació de una fractura, de un sacrificio, de años de servicio en la sombra. Esa es la lógica de este signo. Lo duradero no se improvisa. Lo valioso suele costar tiempo, renuncia, aguante y trabajo sin testigos. Amaltea representa la ética del sostén. No reclama gloria. No exige aplauso. Hace lo que debe hacerse para que la vida continúe y la estructura del futuro se vuelva posible. Capricornio hereda de ella la comprensión profunda de que el poder real no es un destello, es un edificio. Y todo edificio digno descansa sobre una base que casi nadie ve. Pero la figura celeste de Capricornio no es una cabra simple. Es una extraña criatura, mitad cabra y mitad pez. Esa forma híbrida proviene de otro momento de terror cósmico. La irrupción de Tifón, monstruo gigantesco, enemigo de los dioses, encarnación del caos dispuesto a borrar el orden del Olimpo. Cuando esa presencia monstruosa apareció, incluso los dioses huyeron. Y Pan, dios de la naturaleza salvaje, buscó refugio en el agua. En la urgencia de la fuga, se transformó solo a medias. Conservó su parte superior de cabra y volvió su parte inferior cola de pez. Este detalle extraño encierra una verdad profunda sobre Capricornio. Para sobrevivir a una crisis total, a veces no basta con ser fuerte. Hay que adaptarse. La cabra puede trepar por la roca. El pez puede moverse en la profundidad. Juntos forman una criatura preparada para la escasez externa y para las corrientes ocultas del mundo. Capricornio no es rigidez ciega, es estrategia de supervivencia. Sabe cuándo aferrarse a la piedra y cuándo moverse con el agua sin perderse. En la psicología de este signo, esta dualidad se traduce en una capacidad notable para manejar tanto el mundo visible de las estructuras como el mundo silencioso de la presión interior. Puede vivir entre jerarquías, responsabilidades, leyes, plazos y deberes, y al mismo tiempo cargar emociones profundas que rara vez exhibe. Su fortaleza externa no significa ausencia de abismo, significa administración del abismo. Y por encima de todo esto se alza la figura de Crono, señor del tiempo implacable. No del tiempo circular de las estaciones, sino del tiempo que envejece, limita, exige y devora. Crono separó el cielo de la tierra, dio comienzo al orden lineal, hizo posible que las cosas tuvieran duración, frontera y final. Sin él no habría estructura. Sin él todo quedaría suspendido en una masa informe. Capricornio nace bajo esa ley. Comprende que toda obra digna requiere aceptar la existencia del límite. Por eso este signo está tan unido a la disciplina. No a la disciplina como castigo vacío, sino como forma de honrar el tiempo. Capricornio sabe que los resultados profundos no llegan rápido, que el prestigio verdadero no se improvisa, que una reputación puede tardar décadas en construirse y minutos en arruinarse. Entiende mejor que casi nadie la relación entre paciencia y maestría. Imaginen a quienes levantaban una catedral sabiendo que nunca la verían terminada. Esa es la mentalidad capricorniana en estado puro. Trabajar para un resultado que nos excede. Poner piedra sobre piedra aunque la gloria pertenezca a otros. Asumir que el valor de una vida no se mide solo por lo que disfruta en el presente, sino también por lo que deja firme para quienes vendrán después. Sin embargo, el reino de Crono también tiene su sombra. El miedo a perder lo construido puede endurecer el alma. La obsesión por el control puede devorar la alegría. La responsabilidad puede volverse coraza permanente. Crono, por miedo a ser destronado, acabó tragándose a sus propios hijos. He ahí la advertencia de Capricornio. La estructura que no deja crecer lo nuevo termina volviéndose prisión. El deber que no se templa con humanidad asfixia aquello mismo que pretende proteger. En la experiencia interior, Capricornio siente la vida como ascenso, no como paseo. Ascenso. Cada logro cuesta, cada peldaño exige esfuerzo, cada cima aislada se gana con frío,
soledad y resistencia. Su símbolo natural es la cabra montés que sube por una pared de roca donde otros resbalan. No lo hace para que la aplaudan, lo hace porque necesita altura, perspectiva, firmeza. Porque intuye que desde abajo las cosas se confunden, mientras que desde arriba todo se ordena. Y sin embargo, la cumbre tiene un precio. A medida que se asciende, el aire escasea y la compañía disminuye. Esa es una de las verdades más melancólicas de Capricornio. Quien carga demasiada responsabilidad termina a menudo aislado. El poder, la autoridad, el reconocimiento social no siempre traen calor, traen distancia. El líder, el arquitecto, el juez, el estratega, todos experimentan tarde o temprano la soledad de quien no puede permitirse caer delante de los demás. Pero hay también una nobleza en esa soledad. En la cumbre, donde el ruido del valle ya no llega con tanta fuerza, Capricornio se encuentra con una pregunta decisiva. ¿He subido solo para estar por encima o para sostener mejor el mundo? Esa es la diferencia entre la ambición vacía y la verdadera autoridad. La primera busca dominio. La segunda busca servir a una estructura más grande con excelencia y rigor. Capricornio nos enseña que el éxito no es un aplauso momentáneo, es la capacidad de sostenerse, de durar, de resistir la prueba del tiempo, de construir una vida sobre roca firme. Su sabiduría no seduce con brillo fácil, convence por solidez, por resultados, por obras que no se desmoronan al primer viento. Y cuando la montaña ha sido escalada, cuando la disciplina ha hecho su trabajo y la estructura está en pie, la rueda vuelve a cambiar de elemento. El aire regresa, pero de otra forma. Ya no como conversación ligera, sino como visión del porvenir. Aparece entonces una figura arrebatada por un águila, un joven llevado hacia lo alto para servir no con espada ni con martillo, sino con un cántaro lleno de conocimiento. Entonces empieza Acuario. Habla susurros del pasado y ahora llegamos a una región del cielo donde la mente se desprende de la tradición como una chispa salta de la piedra. Si Capricornio construía muros, torres y legados, Acuario abre ventanas. Si el signo anterior honraba la estructura, este se atreve a imaginar otra. Aquí la rueda deja de mirar el pasado como peso y vuelve su rostro al futuro. Pero no al futuro como fantasía vacía, sino como posibilidad colectiva, como reforma del mundo, como revelación vertida sobre muchos. El mito central de esta constelación es la historia de Ganimedes, príncipe de Troya, joven de belleza extraordinaria, arrebatado por Zeus en forma de águila para llevarlo al Olimpo. No fue llevado como trofeo sin función. Fue elevado para convertirse en copero de los dioses, el servidor del néctar inmortal. Ese detalle es esencial. Acuario no asciende para gobernar con fuerza bruta. Asciende para distribuir. Su poder no consiste en guardar para sí, sino en verter. La jarra que sostiene el aguador no contiene solo agua. Contiene saber, contiene claridad, contiene esa sustancia invisible que despierta la conciencia humana y la hace mirar más allá de los hábitos heredados. Acuario pertenece al aire, no al agua, y eso nos recuerda que lo que derrama es pensamiento, ideas nuevas, visiones adelantadas, principios capaces de cambiar una era entera. En su gesto hay algo profundamente revolucionario, el conocimiento, que durante siglos fue custodiado por templos, castas, palacios y secretos, empieza aquí a circular. Acuario no tolera que la verdad quede encerrada en un cuarto oscuro para beneficio de unos pocos. Quiere red, quiere difusión, quiere comunidad mental. Cree, con una convicción casi obstinada, que la mente colectiva puede elevarse si el saber deja de ser privilegio y se convierte en corriente. Por eso también este signo está ligado a Prometeo, el gran rebelde que robó el fuego a los dioses para entregarlo a los hombres. No solo el fuego que cocina y calienta, sino el fuego del ingenio, de la técnica, de la capacidad de crear herramientas, de pensar más allá de la obediencia ciega. Zeus castigó esa audacia con crueldad, encadenando al titán mientras un ave devoraba una y otra vez su hígado. Pero el castigo no pudo borrar el acto. Una vez entregado, el fuego ya pertenecía al mundo humano. Acuario vive de esa lógica prometeica.
Sabe que toda innovación verdadera desafía una autoridad previa. Toda idea grande irrita primero al orden establecido. Toda visión adelantada corre el riesgo de ser tomada por locura, insolencia o amenaza. Por eso este signo conoce la soledad del precursor, ve antes que muchos, comprende antes que muchos, y a cambio recibe a menudo sospecha, burla o exilio. Sin embargo, su lealtad no es hacia la aprobación inmediata, es hacia el porvenir. Acuario puede parecer frío porque ama a la humanidad en grande, a veces más que a las personas concretas que tiene delante. Esa es su virtud y su herida. Piensa en sistemas, en redes, en mejoras generales, en justicia distribuida, en nuevas formas de convivencia. Tiene una mirada amplia, casi aérea, como si contemplara la tierra desde muy arriba y desde allí las fronteras, los odios tribales y las pequeñas vanidades perdieran importancia. De esa altura nace su ideal de fraternidad, no la fraternidad basada en sangre o clan, sino la que une por conciencia compartida. Acuario cree en la amistad como alianza libre, en la cooperación entre distintos, en el derecho de cada individuo a ser singular dentro de un proyecto común. No quiere masas obedientes, quiere mentes despiertas conectadas por una visión. Históricamente, cada gran salto social y técnico lleva algo de su firma. El impulso hacia la igualdad legal, la difusión de la ciencia, la circulación global de ideas, la imaginación de sociedades menos jerárquicas. Cada vez que alguien se atreve a decir «el mundo no tiene por qué seguir siendo así», el aguador vierte un poco más de su jarra. Pero su sombra es real. Puede volverse tan fiel a la idea del futuro que desprecie el dolor concreto del presente. Puede enamorarse tanto de lo nuevo que pierda paciencia con lo humano, con sus ritmos lentos, sus miedos, sus contradicciones. Puede caer en una superioridad intelectual que olvida la ternura. Por eso su desafío no es solo imaginar sistemas mejores, sino recordar que esos sistemas deberán alojar corazones, no solo mentes. Aún así, Acuario nos entrega una lección enorme. Nos dice que el futuro no cae del cielo, se fabrica, se piensa, se conversa, se comparte. No somos solo herederos del pasado, también somos artesanos de lo que todavía no existe. Y esa tarea requiere valor, desapego y la capacidad de trabajar por algo que quizás solo comprenderán plenamente quienes nazcan después. Y entonces, cuando la mente se ha expandido hasta casi perder sus bordes, la rueda llega a su última estación, allí donde ya no hay fronteras claras entre uno y otro, donde la identidad se disuelve como sal en el agua, donde el amor deja de ser intercambio y se vuelve compasión universal. Allí nadan dos peces unidos por un lazo invisible. Allí espera Piscis, el final que es también umbral del comienzo. Piscis nos lleva de regreso al caos fértil, pero no al caos bruto del origen, sino a un océano espiritual donde todo vuelve a mezclarse. Afrodita y su hijo, huyendo del monstruo, se transforman en peces y se atan con una cuerda para no perderse en la corriente. Esa imagen contiene el núcleo del signo, dos movimientos opuestos sostenidos por un vínculo secreto. Uno asciende, otro desciende. Uno busca la luz, otro acepta el peso del mundo. Ambos siguen unidos. Piscis no vive de la separación, vive de la fusión, siente el dolor ajeno como propio, intuye que la frontera entre yo y otro es más frágil de lo que solemos creer. Por eso su reino está ligado a Poseidón, señor de las aguas profundas, del sueño, del presentimiento, de lo irracional que nos mueve sin pedir permiso. En el fondo del mar, las formas pierden nitidez. También en el alma pisciana, las certezas se ablandan. Lo invisible pesa tanto como lo visible. Aquí aparece Dioniso con su éxtasis, la disolución del yo, la experiencia de dejar de ser individuo por un instante para fundirse con una totalidad más vasta. Piscis entiende esa verdad de una manera íntima. La compasión nace cuando el ego deja de ocupar toda la escena, cuando comprendemos que la herida del otro toca una cuerda dentro de nosotros, que no estamos tan separados como fingimos estar. Por eso este signo cierra la rueda, porque deshace lo que el resto ha ido consolidando.
Devuelve al océano aquello que el viaje individual había diferenciado, no como derrota, sino como descanso, como retorno al origen profundo, como preparación para un nuevo comienzo. Aries volverá a irrumpir, sí, pero antes hace falta esta marea final donde lo vivido se disuelve, se perdona, se integra. Y así termina nuestra travesía por la rueda celeste, desde el impulso de nacer hasta la entrega final al océano del espíritu, desde el carnero que embiste hasta los peces que flotan unidos en la vastedad. Lo que los antiguos vieron en el cielo no fue un entretenimiento, fue un mapa del alma humana, una anatomía del deseo, del miedo, del poder, de la pérdida, del deber y de la esperanza. Habla susurros del pasado y les dejo esta certeza. Mientras exista un ser humano capaz de mirar la noche y preguntarse quién es, las constelaciones seguirán hablando, no porque dicten cada paso de nuestra vida, sino porque nos ofrecen símbolos lo bastante grandes para contener nuestras contradicciones. Las estrellas no resuelven el misterio, lo iluminan apenas, y a veces eso basta para no sentirnos solos en medio del vacío. Si han llegado hasta aquí, entonces ya saben que el zodíaco nunca fue una simple rueda de pronósticos ligeros. Fue una gran máquina simbólica levantada por hombres que temían a la noche y aún así se atrevieron a leerla. Fue una forma de convertir la oscuridad en relato, el miedo en mapa, la incertidumbre en memoria compartida. Cada signo, cada bestia, cada dios y cada herida suspendida en el cielo formó parte de un lenguaje inmenso con el que la humanidad intentó responder una pregunta que jamás ha dejado de arder. ¿Qué somos en realidad cuando levantamos la vista y descubrimos que estamos vivos en medio de un universo incomprensible? Porque esa es la raíz de todo, no el deseo de adivinar el mañana, sino la necesidad de encontrar significado. Los antiguos no observaban las estrellas para saber solo cuándo sembrar o navegar. También las observaban para no desmoronarse por dentro. Veían en el cielo una confirmación de que el caos tenía formas, de que el dolor no era un accidente aislado, de que la belleza, la pérdida, la guerra, el amor, la ambición y la ruina obedecían a patrones más viejos que cualquier ciudad. Y en eso, aunque hayan pasado milenios, no somos tan distintos. Hoy vivimos rodeados de pantallas, de datos, de redes y de máquinas capaces de calcular trayectorias imposibles. Sabemos más sobre la materia del cosmos que muchos sabios antiguos habrían creído soportable para una mente humana. Y sin embargo, seguimos preguntando quiénes somos. Seguimos buscando relatos donde encajar nuestras contradicciones. Seguimos necesitando símbolos. Porque el hecho desnudo rara vez alcanza. El dato informa, sí, pero el mito orienta. La cifra mide. La historia da forma. La ciencia describe el mecanismo. El símbolo nos dice por qué nos duele, por qué deseamos, por qué tememos perderlo todo. Ese es el secreto de la resistencia del zodíaco. No importa solo si las constelaciones ya no coinciden exactamente con las fechas que repetimos. No importa únicamente el desplazamiento lento del cielo o la discusión entre sistemas antiguos. Lo que importa es que seguimos reconociéndonos en ese espejo enorme. Seguimos viendo en el carnero la embestida del comienzo, en el toro la hambre de materia, en los gemelos la mente dividida, en el cangrejo la memoria del hogar, en el león la sed de brillar, en la virgen el deber de ordenar, en la balanza la tensión del juicio, en el escorpión el precio de la transformación, en el centauro la búsqueda del sentido, en la cabra la disciplina de la cima, en el aguador la visión del futuro y en los peces la disolución final en algo más vasto que nosotros. Incluso las historias laterales que rodean esta rueda siguen murmurando en los márgenes. El sanador que desafía a la muerte y termina en el cielo como portador de la serpiente. Las viejas hilanderas del destino cortando el hilo de cada vida sin consultar a rey alguno. El bamboleo secreto de la Tierra desplazando lentamente el mapa estelar y recordándonos que incluso los cielos cambian aunque nosotros finjamos estabilidad. Todo eso forma parte de una verdad mayor. El universo no es estático y nosotros tampoco. Quizá por eso estas viejas figuras siguen reapareciendo en el cine, en el arte, en la psicología, en las novelas,
en los sueños, porque son arquetipos, formas enormes donde la experiencia humana cabe sin quedar reducida. El héroe solar, la madre protectora, el sabio herido, el rebelde que trae fuego, la criatura que debe morir para renacer. No son reliquias muertas, son moldes vivos de la imaginación. Carl Jung lo comprendió muy bien cuando vio en estos símbolos no una superstición trivial, sino un depósito profundo de imágenes del alma. No miramos las estrellas solo para entender el cielo, las miramos para entendernos en él, y tal vez haya algo todavía más conmovedor en todo esto. Somos, al fin y al cabo, materia surgida del mismo universo que observamos. Polvo estelar, vuelto carne, memoria y pregunta. Somos una extraña forma de la materia que ha aprendido a contemplarse a sí misma. Una conciencia breve, frágil, encendida por un instante en una roca que gira alrededor de una estrella ordinaria. Y aún así, en esa pequeñez, hemos sido capaces de inventar dioses, de trazar constelaciones, de llenar el silencio con relatos tan poderosos que aún resuenan después de imperios, pestes, guerras y revoluciones. Eso debería humillarnos y ennoblecernos al mismo tiempo. Humillarnos porque somos mínimos, nobles porque incluso siendo mínimos hemos logrado mirar el abismo sin callar. Hemos respondido al vacío con historias. Hemos cubierto la oscuridad con nombres. Hemos convertido puntos distantes de luz en un mapa moral, emocional y espiritual. Tal vez no porque el cielo lo exigiera, sino porque nuestra alma lo necesitaba desesperadamente. Así que la próxima vez que miren hacia arriba, no vean solo estrellas. Vean un archivo, una biblioteca ardiendo en silencio. Vean la memoria de los antiguos pastores, de los sacerdotes, de los navegantes, de los poetas y de todos los que alguna vez temblaron bajo la noche y aún así decidieron observar. Cada constelación es una frase de una historia que todavía no termina. Cada figura en el cielo es una pregunta lanzada a través de los siglos, esperando una nueva voz que la responda. Y ustedes, al escuchar este relato, ya forman parte de esa cadena. Habla susurros del pasado, y les doy las gracias por acompañarme hasta el borde de esta bóveda inmensa. Si estas palabras les hicieron sentir el peso sagrado de la noche, entonces el viaje ya valió la pena. Guarden este mapa dentro de ustedes, no como dogma, no como prisión, sino como una antigua brújula simbólica para los días en que el mundo parezca demasiado fragmentado y el alma necesite recordar que antes de nosotros, otros seres humanos ya buscaron orden en la oscuridad. Porque el ciclo no se detiene. Aries volverá a abrir la puerta. El toro volverá a pisar la tierra. Los gemelos volverán a discutir en la mente. El cangrejo reconstruirá el refugio. El león reclamará su fuego. La virgen ordenará los restos. La balanza temblará otra vez. El escorpión hundirá de nuevo su aguijón transformador. El centauro tensará el arco. La cabra escalará. El aguador derramará ideas sobre el porvenir. Y los peces, al final, nos devolverán al océano donde todo comienza otra vez. Hasta la próxima travesía.